La mañana del 15 de agosto de 1992 amaneció nublada en la Ciudad de México. Los vendedores de elotes en las esquinas ya estaban colocando sus carritos. El humo gris de la capital se levantaba como siempre, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus calles. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el vuelo 447 de Aerolíneas Mexicanas se preparaba para despegar hacia Cancún con 187 pasajeros a bordo. Era un martes cualquiera, o eso parecía. Gloria Mendoza estaba en la terminal con su hijo de 8 años, Miguel. El niño presionaba su nariz contra la ventana del vidrio, observando cómo los trabajadores del aeropuerto cargaban las maletas en el avión plateado. Gloria sostenía un boleto arrugado en su mano derecha y un pasaporte en la izquierda. Su marido, Roberto, había conseguido un trabajo como gerente de hotel en Cancún, y esta era la oportunidad que la familia necesitaba para empezar de nuevo. No sabían que era el último vuelo que tomarían juntos. Si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, te pido que te suscribas a nuestro canal. Queremos escuchar de dónde eres tú. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás mirando. Tu apoyo es lo que nos permite continuar investigando estas historias que el tiempo ha intentado olvidar. El capitán Francisco Reyes llevaba más de 30 años pilotando aviones. Había volado en condiciones difíciles, en tormentas que azotaban las alas con furia, en madrugadas cuando el cansancio amenaza con cerrar los párpados. Pero aquel martes, mientras revisaba los controles de la cabina, algo en su experiencia le hizo sentir un cosquilleo extraño en la nuca. No era miedo exactamente. Era más bien una intuición que los pilotos experimentados aprenden a reconocer, pero nunca logran explicar completamente. Reyes sacudió la cabeza, intentando olvidar la sensación. Tenía un trabajo que hacer. 187 vidas dependían de sus manos. La despedida en el mostrador de check-in fue breve. Gloria le había prometido a su hermana Catalina que llamaría cuando llegara a Cancún. Catalina, que trabajaba como enfermera en el Hospital General, había pedido la tarde libre para acompañar a su hermana al aeropuerto. Las dos mujeres se abrazaron entre llantos contenidos. Catalina besó la frente de Miguel, quien apenas entendía que se iba lejos de su abuela, de sus primos, de todo lo que conocía. «Nos vemos en 2 meses», dijo Gloria, tratando de sonar segura. Roberto dice que conseguirá una casa cerca de la playa. Miguel podrá jugar en la arena todos los días. Catalina sonrió, pero sus ojos no sonreían. Había algo en el aire que no podía nombrar. Era 1992, una época en que las premoniciones se atribuían a los nervios, a la imaginación de las mujeres. Nadie hablaba de presentimientos con seriedad. El vuelo 447 fue el último avión que despegó del aeropuerto Benito Juárez a las 10:47 de la mañana. Los controladores aéreos vieron cómo la aeronave ganaba altura, las luces de navegación titilando contra el cielo gris. El capitán Reyes comunicó que había alcanzado los 32,00 pies de altitud. La ruta era conocida, las coordenadas eran las correctas. Todo parecía estar bajo control. 32 minutos después del despegue, la torre de control perdió contacto con la aeronave. Los técnicos intentaron llamar al capitán Reyes 1, 2, 3 veces. Solo escuchaban el zumbido de la interferencia, ese sonido vacío que significa que algo ha roto la conexión entre el cielo y la tierra. En los próximos 32 años, la desaparición del vuelo 447 se convirtió en un misterio que México nunca pudo resolver. Los cuerpos nunca fueron encontrados, los restos del avión nunca aparecieron. Era como si la aeronave y todos los que viajaban en ella hubieran sido borrados del mapa, tragados por un agujero invisible en la atmósfera. Las familias de los pasajeros llevaban flores al cementerio cada año en el aniversario del desastre.
pero enterraban lápidas vacías. Era una manera de honrar a los muertos sin tener que aceptar que realmente estaban muertos. Catalina envejeció esperando noticias que nunca llegaron. Su hermana Gloria era una presencia constante en su mente, un fantasma vivo que la visitaba en los sueños. A veces, Catalina despertaba a las 3 de la mañana, sudando, jurando que acababa de escuchar la voz de su hermana, llamándola desde algún lugar lejano. Su marido, Alberto, le suplicaba que buscara ayuda profesional. Pero, ¿cómo podrías explicar a un psiquiatra que tu hermana desapareció en un avión hace 30 años y que su presencia aún pesa sobre tu pecho como una losa? Las investigaciones oficiales fueron superficiales. El gobierno mexicano de principios de los 90 tenía otras preocupaciones. La crisis económica golpeaba duro. El TLCAN había sido firmado recientemente y las atenciones políticas estaban en otros lugares. Un avión desaparecido no era exactamente prioritario, especialmente cuando no había un culpable claro a quien responsabilizar. Los reportes se archivaron. Las familias aprendieron a vivir con la ausencia. Miguel, el hijo de Gloria, fue criado por su padre Roberto después de que la aeronave desapareció. El hombre se sumergió en el trabajo, como si pudiera escapar del dolor mediante el agotamiento. Miguel creció preguntándose qué hubiera pasado si su madre hubiera estado allí para guiarlo. Conocía su voz solo a través de grabaciones en cassettes que Roberto guardaba en una caja debajo de la cama. Crecería para convertirse en ingeniero de sistemas, trabajando finalmente en una empresa de drones de mapeo aéreo. La vida tiene esas ironías crueles, esas formas en que nos coloca exactamente donde necesitamos estar, aunque no lo sepamos. 32 años. Una generación completa nació y creció sin saber nada sobre el vuelo 447. Los periódicos que escribieron sobre la desaparición fueron guardados en archivos polvorientos. Las viudas de los pilotos se remaritaron o murieron. Los huérfanos se convirtieron en adultos que apenas recordaban los rostros de sus padres. México, como siempre, seguía adelante. Una desaparición masiva era solo un episodio más en la larga historia de tragedias de un país que aprendió temprano a cargar con sus muertos invisibles. Pero entonces, en octubre de 2024, exactamente 32 años después de la desaparición del vuelo 447, algo cambió. Miguel Reyes, sí, el mismo niño que presionaba su nariz contra el vidrio del aeropuerto en 1992, estaba en una aldea remota en la selva Lacandona, al sur de Chiapas, supervisando el mapeo de una zona tropical que había sido identificada para un proyecto de conservación ambiental. Su empresa había invertido en una flota de drones de última generación, máquinas que podían penetrar incluso en los lugares más densos e inaccesibles de la selva. El campamento estaba situado cerca del pequeño pueblo de Nueva Palestina, una comunidad perdida entre lianas y árboles milenarios. Las temperaturas eran sofocantes. Los mosquitos era un enemigo constante. Miguel se pasaba horas revisando las imágenes aéreas que los drones capturaban, analizando patrones de deforestación, identificando zonas de tráfico ilegal de maderas preciosas. Era un trabajo rutinario, pero Miguel lo hacía con precisión. Era lo que sabía hacer bien. Una mañana, mientras revisaba las imágenes capturadas en un área remota, aproximadamente a 5 kilómetros de la aldea, algo en la pantalla detuvo el movimiento de Miguel. Su mano se paralizó sobre el ratón. Su pulso se aceleró. Lo que estaba viendo no parecía posible. En la imagen térmica del dron, entre la maleza impenetrable de la selva, había lo que parecía ser restos metálicos. Formas rectangulares, estructuras que no pertenecían a la naturaleza, formas que, después de 32 años, no deberían estar allí. Miguel amplió la imagen, luego la amplió más.
Su respiración se volvió irregular. Los restos metálicos tenían un patrón que reconocería en cualquier lugar. Eran los restos de un fuselaje. Era el cuerpo de un avión. Con dedos temblando, Miguel corrió el análisis de los datos. Las coordenadas lo ubicaban exactamente en el área por donde debería haber pasado el vuelo 447 hace 32 años. El ángulo de aproximación, según los modelos de dispersión de restos que los expertos habían construido décadas atrás, coincidía perfectamente. Miguel sintió que la selva comenzaba a girar alrededor suyo. 32 años buscando respuestas, y ellas habían estado esperando en esta pequeña porción de Chiapas, cubiertas por la selva, convertidas en parte del paisaje, olvidadas por el tiempo y la negligencia oficial. Esa noche Miguel no durmió. Se quedó en su tienda de campaña bajo el zumbido de los ventiladores portátiles, revisando los datos una y otra vez. Necesitaba estar seguro, absolutamente seguro, antes de hacer una llamada que cambiaría todo nuevamente. Necesitaba llamar a las autoridades, necesitaba llamar a su padre, necesitaba llamar a Catalina, la hermana de su madre, quien aún vivía en la Ciudad de México a los 82 años. Cuando finalmente amaneció el 16 de octubre de 2024, Miguel respiró profundamente y marcó el número de la Procuraduría General de la República. Explicó lo que había encontrado. Describió las coordenadas, las imágenes térmicas, los análisis de los drones. Del otro lado de la línea escuchó silencio. Luego, un oficial le pidió que no divulgara la información a nadie, que permaneciera en el campamento, que los expertos llegarían pronto. 32 años de silencio estaban a punto de romperse. La noticia se filtró a la prensa mexicana 3 días después. Los reporteros de Televisa y TV Azteca estaban en helicópteros volando hacia Chiapas, incluso antes de que la Procuraduría hubiera confirmado oficialmente cualquier cosa. Catalina estaba viendo el noticiario de la tarde cuando vio la selva de Lacandona en la pantalla. Vio a reporteros caminando con cascos de protección, rodeados de soldados y especialistas en investigación forense. Vio en las imágenes del dron lo que parecían ser fragmentos de metal destrozado, distribuidos en un área de casi 2 kilómetros cuadrados. Su corazón casi se detiene cuando escuchó el reportero decir el número del vuelo. 447. 32 años. Su hermana Gloria, a quien había visto partir en un martes cualquiera, había sido encontrada. Alberto, su marido, escuchó el llanto de su esposa desde la cocina. Corrió al salón y vio a Catalina de rodillas frente al televisor, las manos presionadas contra su pecho como si intentara contener algo que se estaba escapando de adentro. Alberto la abrazó, pero ella no podía hablar. Solo lloraba. Lloraba 32 años de lágrimas que había estado guardando en algún lugar profundo de su cuerpo, esperando este momento exacto. El descubrimiento de los restos fue lento y meticuloso. La selva lacandona no suelta sus secretos fácilmente. Los árboles habían crecido alrededor del fuselaje. Las raíces habían penetrado el metal como si intentaran retenerlo, como si la naturaleza quisiera mantener el avión bajo tierra, lejos de los ojos humanos. Los equipos de excavación trabajaban metódicamente, documentando cada pieza, cada fragmento de evidencia. Encontraron artefactos personales, maletas destrozadas, ropa, documentos. Encontraron restos humanos que fueron cuidadosamente recolectados en bolsas de plástico etiquetadas. Roberto, el padre de Miguel, recibió la llamada en su oficina de un hotel en Cancún. Era su hijo. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había descubierto. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. 32 años viendo a su hijo crecer sin su madre. 32 años preguntándose si debería haber insistido en que Gloria no tomara ese vuelo.
32 años viviendo con la culpa silenciosa de haber sobrevivido cuando ella no. ¿Encontraron a mi madre?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Sí, dijo Miguel. La encontramos. Papá, la encontramos a ella. Encontramos a todos. Esa noche, en la selva Lacandona, bajo las luces de emergencia que los técnicos habían instalado entre los árboles, Miguel se encontró cara a cara con el fuselaje del avión. Lo que quedaba de él, al menos. 32 años de descomposición, de humedad tropical, de insectos y hongos que habían hecho su trabajo, pero suficiente para identificarlo. Suficiente para cerrar un caso que México había dejado abierto durante una generación completa. Miguel caminó alrededor de los restos, viendo a su madre en cada fragmento de metal destrozado. Ella estaba aquí. Finalmente, estaba aquí. Finalmente podía ser honrada. Finalmente podía recibir un funeral decente. Finalmente sus restos podrían descansar en paz. Pero la pregunta que nadie podía responder permanecía. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido en el cielo hace 32 años? ¿Por qué el vuelo 447 se desvió tan dramáticamente de su ruta que terminó en la selva Lacandona? Los analistas examinaron las cajas negras que fueron recuperadas, aunque estaban tan dañadas que poco de valor podían extraer de ellas. El registro de vuelo era incompleto. Las transmisiones de radio entre el capitán Reyes y la torre de control en los últimos momentos fueron escasas. Era como si alguien hubiera borrado los registros, o como si el tiempo y la naturaleza hubieran hecho el trabajo por ellos. Las primeras teorías fueron descabelladas. Algunos sugirieron que el avión había sido derribado por narcos, que estaba en una ruta de contrabando que nadie conocía. Otros dijeron que fue un ataque terrorista, aunque ningún grupo había reivindicado responsabilidad alguna. Los reporteros de televisión presentaban especulaciones como si fueran hechos. Los políticos guardaban silencio incómodo, como si desenterrar este misterio los pusiera en una posición vulnerable. México no quería escándalos. No quería preguntarse demasiadas preguntas sobre lo que sucedía en los cielos mexicanos en 1992. Fue un ingeniero aeronáutico retirado, el doctor Héctor Salinas, quien primero presentó una teoría más plausible. Salinas había trabajado para la Dirección General de Aeronáutica Civil hace décadas. Había revisado archivos de la investigación original, documentos que habían sido guardados en cajas polvorientas en una bodega del gobierno federal. Lo que encontró era perturbador, pero coherente. El avión había sufrido una falla estructural en el fuselaje, un defecto de fabricación que había sido conocido pero no reportado adecuadamente a todas las aerolíneas que operaban ese modelo de aeronave. Había grietas microscópicas en las secciones de soldadura, explicó Salinas en una conferencia de prensa. A 32,000 pies, bajo la presión diferencial, esas grietas se abrieron. El avión se despresurizó. La tripulación intentó un aterrizaje de emergencia, pero en el pánico y la confusión se desviaron de la ruta. El piloto automático falló. El capitán Reyes, un hombre experimentado pero humano, cometió un error en condiciones de crisis que le costó la vida a todos a bordo. La teoría de Salinas fue investigada, verificada y finalmente confirmada por expertos internacionales. No era un misterio sobrenatural, no era un acto de terrorismo, era negligencia corporativa, un defecto de fabricación que se conocía pero no se reportaba, combinado con una serie de decisiones humanas desesperadas en circunstancias imposibles. El avión se había estrellado en la selva Lacandona hace 32 años, y nadie lo supo hasta que los drones de Miguel lo encontraron. Pero esto no traía paz a las familias, traía rabia, traía la sensación corrosiva de que sus seres queridos habían muerto por incompetencia, por avaricia corporativa,
por un sistema que valoraba las ganancias más que las vidas humanas. Traía el conocimiento de que hace 32 años alguien había conocido sobre este defecto y había elegido callarse. Catalina, sentada en su sala con los ojos enrojecidos, vio las conferencias de prensa, vio a los abogados de las familias discutiendo demandas contra los fabricantes de la aeronave, vio a los políticos pedir investigaciones, vio todo el circo que rodea a estas tragedias, la rabia teatral, las promesas de justicia, los compromisos que se hacen pero raramente se cumplen. Su hermana Gloria seguía siendo polvo en una urna, sin importar cuántas explicaciones técnicas se proporcionaran. Su sobrino Miguel seguía siendo un huérfano, sin importar cuántos culpables fueran identificados. Pero había algo en el cierre de este caso, por amargo que fuera, que traía una especie de paz. 32 años de no saber. 32 años de preguntarse. 32 años de vivir en un estado de limbo emocional. Finalmente, había respuestas. Finalmente podía haber un funeral real. Finalmente, los muertos podían ser descansados. Las identificaciones de los 187 pasajeros tomaron meses. Los avances en la tecnología de ADN hicieron posible lo que hubiera sido imposible hace 32 años. Expertos forenses trabajaron incansablemente, comparando muestras de los restos con registros dentales antiguos, con muestras de ADN de los familiares. Uno por uno fueron identificados. Los nombres que habían sido olvidados fueron traídos de regreso a la luz. Para Miguel, el proceso fue especialmente difícil. Su madre no fue identificada por su contexto, sino a través de un collar que llevaba. Un anillo que aún estaba donde ella lo había dejado 32 años atrás. Los técnicos forenses permitieron que Miguel viera el anillo antes de procesarlo. Era de oro, con 2 nombres grabados en el interior, Gloria y Roberto, unidos en un círculo perpetuo que ningún accidente aéreo, ningún defecto de fabricación podía romper. Miguel sostuvo el anillo en su mano. 32 años. Toda su vida había pasado desde la última vez que su madre lo había usado. Él había sido concebido en un acto de amor simbolizado por ese anillo. Había crecido sin verlo. Ahora, al finalizarse su vida adulta, estaba sosteniéndolo de nuevo. Las lágrimas fluyeron sin control. Su padre, que había viajado desde Cancún para estar con su hijo durante el proceso de identificación, sostuvo a Miguel mientras lloraba. El funeral de Gloria fue celebrado 3 meses después del descubrimiento de los restos. Fue un evento masivo, reuniendo no solo a la familia, sino a cientos de personas que habían sido tocadas por la tragedia del vuelo 447. Catalina, ahora una mujer de 82 años, pero con la fuerza que viene de la catarsis emocional, dio el discurso principal en la iglesia. Su voz temblaba mientras hablaba de su hermana, de sus sueños para la familia que nunca pudo construir en Cancún, de la injusticia de un final tan repentino e inesperado. Gloria fue robada del mundo, dijo Catalina, su voz resonando en el silencio respetuoso de la iglesia. No solo por un accidente, sino por la negligencia de hombres que conocían sobre los defectos, pero eligieron lucrar. Ella fue robada de su hijo, fue robada de su esposo, fue robada de mí. 32 años es una eternidad para estar esperando justicia. 32 años es lo suficientemente largo para que un mundo olvide completamente por qué está llorando. Pero hoy, mientras finalmente ponemos a Gloria en Tierra Santa, queremos que sepa que nunca fue olvidada. Queremos que sepa que su muerte significó algo. Queremos que sepa que fue amada. Roberto sostuvo a Catalina cuando bajó del púlpito. Eran 2 personas unidas por el mismo dolor, la misma pérdida, la misma 32 años de espera. Miguel, de pie frente a la tumba de su madre,
dejó caer el anillo de oro en la urna antes de que fuera enterrada. Era un acto simbólico, un cierre que había estado incompleto desde que él era un niño de 8 años presionando su nariz contra el vidrio de un aeropuerto. Ahora, a los 40 años, podía finalmente decirle adiós. Las demandas legales duraron años más. Los abogados de las familias de las víctimas ganaron un acuerdo multimillonario con el fabricante de la aeronave. Fue dinero que no podía devolver la vida, pero que al menos reconocía la injusticia. Fue dinero que permitía a Miguel crear un fondo de becas en memoria de su madre, becas para estudiantes de ingeniería que de otro modo no podrían permitirse una educación. Fue una forma pequeña pero significativa de transformar la tragedia en algo positivo. Miguel continuó trabajando en la mapeo aéreo con drones, pero ahora llevaba consigo la historia de cómo los drones lo habían ayudado a encontrar a su madre. Usaba su plataforma cada vez que podía para hablar sobre lo que había sucedido, no para recrear el drama, sino para honrar a los que habían sido perdidos. Visitaba escuelas, daba conferencias, recordaba a las 187 personas que viajaban en el vuelo 447 como individuos, con nombres, con historias, con vidas incompletas. Catalina vivió lo suficiente para ver el monumento que fue erigido en la selva lacandona, cerca del sitio donde fue encontrado el avión. Era una losa de piedra negra con los 187 nombres grabados, una pequeña capilla donde los familiares y amigos podían venir a recordar. Catalina hizo el viaje desde la Ciudad de México, acompañada por su médico y su familia. Tocó el nombre de Gloria grabado en la piedra, sintiendo todas las emociones de 32 años en ese simple acto. «Te encontramos», susurró. «Finalmente, Gloria, te encontramos». La selva lacandona, que había guardado el secreto durante 32 años, pareció llorar ese día. Las lluvias que caracterizaban la región en octubre cayeron sin descanso, como si el bosque también estuviera experimentando su propio proceso de duelo. Miguel se preguntó si era su imaginación, pero le parecía que la selva había estado esperando este momento. Había estado esperando que los vivos vinieron a recoger a los muertos. Había estado esperando poder soltarlos finalmente. 32 años es una eternidad. Es lo suficientemente largo para que una generación crezca sin respuestas. Es lo suficientemente largo para que los ancianos envejezcan bajo el peso del dolor. Es lo suficientemente largo para que una pregunta sin resolver se convierta en parte de la identidad de una nación. Pero fue en ese tiempo, en esa eternidad de espera, que la tecnología evolucionó, que los niños crecieron, que el mundo cambió. Miguel, quien era un niño cuando desapareció su madre, se convirtió en el hombre que encontró sus restos. Fue como si el universo le hubiera dado la responsabilidad específica de cerrar este círculo, de transformar su dolor personal en un acto de recuperación y dignidad. Las historias de las otras víctimas del vuelo 447 también fueron finalmente contadas. La pareja de recién casados que nunca llegaría a Cancún para su luna de miel. La abuela que viajaba para conocer a su primer bisnieto. El músico que iba a actuar en un resort de playa. El vendedor ambulante que llevaba toda su vida en ese avión, viajando a un nuevo comienzo. El maestro de escuela, la enfermera, el abogado, la peluquera. Las vidas ordinarias que fueron extraídas del mundo sin explicación, sin justicia, sin ceremonia, por 32 años. Cuando finalmente fueron encontrados, cada uno de ellos fue recordado. No fueron números en un informe, fueron personas, fueron amados, fueron llorados. 32 años de espera hizo que su recuperación fuera aún más significativa. Catalina murió 3 años después del descubrimiento de los restos del avión.
Murió sabiendo que su hermana había sido encontrada, que había sido honrada, que su muerte había sido reconocida. Fue una muerte en paz, algo que parecía imposible hace 32 años, cuando solo había silencio y la ausencia de respuestas. En su testamento, Catalina dejó instrucciones específicas para su funeral. Pidió que fuera celebrado en la capilla de la Selva Lacandona, donde descansaba Gloria. Pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el mismo lugar. Pidió que, en la muerte, finalmente pudiera estar cerca de su hermana nuevamente, unidos en el bosque que las había mantenido separadas durante tanto tiempo, pero que finalmente las había devuelto una a la otra. Miguel cumplió los deseos de su tía. Llevó sus cenizas a la Selva Lacandona en un día de lluvia suave. Esparcirlas entre los árboles, viendo cómo se dispersaban en el aire húmedo, llevadas por la brisa tropical. Las dos hermanas finalmente estaban juntas, nuevamente unidas, 32 años después de que habían sido separadas por un defecto de fabricación, por negligencia corporativa, por la frágil y perfecta vulnerabilidad de viajar en un avión en 1992. La historia del vuelo 447 no es sobre lo sobrenatural o lo inexplicable, es sobre lo profundamente humano, sobre cómo los errores nos persiguen, sobre cómo el tiempo no siempre trae respuestas, sobre cómo cuando esas respuestas finalmente llegan, después de 32 años, son simultáneamente inútiles y absolutamente esenciales. Es sobre cómo un descubrimiento tecnológico cambió el curso de vidas que habían sido capturadas en un estado de espera indefinida. Es sobre cómo una comunidad puede continuar viendo televisión, viviendo sus vidas, olvidando que 32 años atrás, 187 personas desaparecieron del cielo sin explicación alguna, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero o justicia podría llenar completamente, pero que podría, al menos, ser reconocido. 32 años, una generación, una eternidad. Finalmente, las respuestas llegaron, y con ellas, la posibilidad, aunque frágil, de paz. Pero la historia del vuelo 447 no terminó en la Selva Lacandona. No terminó con las cenizas de Catalina dispersándose entre los árboles. No terminó cuando Miguel esparció las flores sobre la tumba de su madre. Había capas más profundas en este caso, secretos que habían permanecido enterrados junto con los restos del avión, esperando el momento exacto en que alguien tuviera la valentía de excavar más profundamente. 6 meses después del funeral de Catalina, Miguel recibió una llamada anónima. Una voz de mujer, anciana, temblorosa, le dijo que tenía información sobre el vuelo 447, información que había guardado durante 32 años, pero que no podía cargar más tiempo en su conciencia. Miguel, intrigado y cauteloso, acordó reunirse con la mujer en un café anónimo en la Ciudad de México. Lo que ella le revelaría cambiaría completamente la comprensión de lo que había sucedido en el cielo hace más de 3 décadas. La mujer se llamaba Margarita Herrera. Tenía 86 años, cabello blanco como la nieve, ojos que habían visto demasiado y guardado aún más. Margarita había sido secretaria en las oficinas administrativas de Aerolíneas Mexicanas en 1992. Trabajaba en un escritorio pequeño en una oficina sin ventanas, procesando documentos, escribiendo cartas, siendo invisible en la forma en que son invisibles los burócratas en cualquier empresa grande. Pero su invisibilidad le permitía ver cosas que otros no debían ver. «Encontré memorandos», le dijo Margarita a Miguel, su voz apenas más que un susurro entre el bullicio del café. Memorandos internos entre los ingenieros de la aerolínea y los ejecutivos. Discutían las grietas en el fuselaje. Sabían que había un problema, pero el costo de reparar la flota entera era demasiado alto.
Así que decidieron seguir volando, sabiendo que existía un riesgo. El riesgo era aceptable, según ellos, comparado con el costo de hacerlo correctamente. Miguel sintió que algo se rompía en su interior. Sabía sobre el defecto de fabricación. El caso judicial lo había establecido. Pero escuchar de alguien que había estado allí, que había visto los documentos reales, que había presenciado la decisión siendo tomada, era diferente. Era como estar en la sala cuando fueron asesinados. ¿Por qué guarda silencio durante 32 años? Preguntó Miguel, y su voz sonaba más dura de lo que pretendía. Margarita bajó la cabeza. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café que no había tocado. Porque tenía miedo, porque tenía una familia que alimentar, porque en 1992 México no era un lugar donde podías hablar contra corporaciones grandes sin desaparecer. ¿Y por qué? Porque pensé que alguien más lo haría. Pensé que los periódicos investigan, pensé que el gobierno investigaría, pensé que la verdad saldría a la luz naturalmente. Pero no sucedió. Los años pasaron. Las personas murieron, y yo guardé silencio. Margarita le entregó a Miguel una carpeta antigua, amarillenta, con documentos fotocopiados que había conservado durante 32 años. Los memorandos estaban allí. Los cálculos de riesgo estaban allí. Los nombres de los ejecutivos que habían tomado la decisión de continuar volando, sabiendo que el avión era potencialmente peligroso. Miguel leyó cada página con manos que temblaban. «Voy a necesitar verificar esto», dijo Miguel finalmente. «Voy a necesitar que testifique». «Lo sé», dijo Margarita. «Por eso llamé. Es hora. Es hora de que se sepa la verdad completa». Los documentos de Margarita revitalizaron la investigación que se creía que había terminado. Los abogados que habían litigado el caso reabrieron sus archivos. Las autoridades que habían cerrado el caso como accidente reabrieron sus expedientes. Había evidencia de negligencia criminal, no solo negligencia corporativa. Había evidencia de que la muerte de 187 personas había sido una consecuencia previsible de decisiones conscientes tomadas por hombres que habían priorizado la rentabilidad sobre la vida humana. Para Miguel, esto fue simultáneamente satisfactorio e insuficiente. Satisfactorio, porque finalmente la verdad completa estaba siendo revelada. Insuficiente, porque los hombres que habían tomado esas decisiones en 1992 ya eran ancianos o estaban muertos. El ejecutivo principal de Aerolíneas Mexicanas en ese entonces, Julio Méndez, había muerto en 2003. El ingeniero jefe, Carlos Vázquez, había muerto en 1998. 32 años es lo suficientemente largo para que los principales responsables escapen a través de las puertas de la muerte, dejando solo el legado de sus decisiones. Pero no todos habían muerto. Algunos de los ejecutivos intermedios que habían participado en las reuniones, que habían leído los memorandos, que habían aprobado las decisiones de continuar volando, seguían vivos. Y ahora, enfrentados con la reapertura del caso, algunos de ellos comenzaron a hablar. Algunos rompieron con décadas de silencio, confundidos por la edad, la religión, o simplemente cansados de cargar con el secreto. Roberto Castillo, quien había sido el vicepresidente de operaciones de Aerolíneas Mexicanas en 1992, fue localizado en un asilo en Guadalajara. Tenía 92 años, padecía demencia avanzada, pero en momentos claros podía recordar. Los investigadores lo visitaron, y en una tarde en particular, bajo el efecto de medicamentos que lo mantenían coherente, Castillo comenzó a hablar. «Sabíamos», dijo, su voz como el viento a través de las grietas de un edificio viejo. «Sabíamos que el avión era inseguro, pero el costo de reparación era de millones de pesos. Era más barato pagar las indemnizaciones si algo sucedía. Era un cálculo asqueroso, pero un cálculo.
Yo protesté. Recuerdo que protesté, pero fui overruled. Me dijeron que si no estaba de acuerdo, podía buscar trabajo en otra parte. Las confesiones de Castillo fueron grabadas, documentadas, certificadas. No era suficiente para un juicio criminal, no a los 92 años, pero era suficiente para establecer la verdad histórica. Era suficiente para que el público mexicano entendiera que el vuelo 447 no había sido simplemente un accidente, sino un crimen que había sido permitido por ambición corporativa. La historia fue reportada en cada periódico importante de México. Los noticiarios televisivos dedicaban segmentos completos a analizar las implicaciones éticas y legales. Las redes sociales explotaban con debates sobre responsabilidad corporativa, sobre Justica, sobre los muertos que no podían ser traídos de regreso sin importar cuántas confesiones se obtuvieran. Para Miguel, la reapertura del caso fue como excavar una herida que apenas había comenzado a cicatrizar. Tuvo que revivir todo, tuvo que volver a la selva lacandona, tuvo que testificar nuevamente. Tuvo que contar su historia una y otra vez a abogados, a periodistas, a curiosos. Tuvo que cargar nuevamente con el peso de ser la cara pública del vuelo 447, la personificación viviente de una tragedia que México estaba redescubriendo. Su padre Roberto, quien seguía vivo en Cancún, también fue llamado a testificar. A los 89 años, Roberto se encontró nuevamente bajo escrutinio, nuevamente reviviendo el día que recibió la llamada diciendo que el vuelo de su esposa había desaparecido. Las emociones que había enterrado durante 32 años volvieron a la superficie. En el juzgado, con una voz que apenas podía controlar, Roberto contó la historia de cómo había criado a su hijo solo, de cómo había explicado a Miguel que su madre no volvería, de cómo había aprendido a vivir con el vacío. Mi esposa fue asesinada por hombres que valorizaban el dinero más que la vida, dijo Roberto en su testimonio. Y durante 32 años, esos hombres caminaron libres. Algunos murieron en sus camas, en paz. Otros vivieron lo suficiente para envejecer en asilos, olvidando lo que habían hecho. Eso no es justicia. Eso es injusticia perpetua. Las palabras de Roberto fueron reportadas en todas partes, fueron citadas en artículos de opinión, fueron compartidas en redes sociales, fueron usadas en debates sobre reforma regulatoria. La historia del vuelo 447, que parecía haber alcanzado su conclusión con el descubrimiento de los restos, había entrado en una nueva fase, una fase donde la injusticia histórica estaba siendo examinada bajo la luz pública. Pero mientras la investigación se desarrollaba en los tribunales, hubo otro descubrimiento que fue aún más perturbador. Los archivos que Margarita había proporcionado contenían no solo memorandos sobre el defecto del fuselaje, sino también referencias a otros incidentes. Otros aviones de la misma flota habían experimentado problemas similares. Otros vuelos habían sido afectados por el mismo defecto de fabricación. Los investigadores comenzaron a buscar registros de otros accidentes. Lo que encontraron fue una verdad oscura. El vuelo 447 no fue el primer avión de esa serie en experimentar una falla catastrófica. Hubo otro accidente 3 años antes, en 1989. Un avión similar, volando de Monterrey a México City, se despresurizó a 28,00 pies. El piloto intentó un aterrizaje de emergencia, pero no lo logró. El avión se estrelló cerca de Querétaro. Murieron 143 personas. En ese entonces, el accidente fue investigado. Se atribuyó a falla del piloto, a error humano. El piloto que murió en el accidente fue culpabilizado. Su familia fue deshonrada. Pero los investigadores modernos, revisando los archivos de 1989 con el conocimiento actual sobre el defecto de fabricación,
Se dieron cuenta de que el accidente de Querétaro había ocurrido por exactamente la misma razón que el vuelo 447. Grietas en el fuselaje que causaron despresurizó. Esto significaba que 330 personas habían muerto, no 187. 32 años de negligencia corporativa había resultado en una tragedia que era casi 2 veces más grande de lo que se pensaba. Y durante más de 3 décadas, la verdad verdadera había permanecido oculta. Miguel, cuando se enteró de esto, sintió que toda la estabilidad emocional que había construido se desmorona nuevamente. No solo su madre había sido asesinada por negligencia, su madre había sido asesinada como parte de un patrón conocido de negligencia. Había habido una muerte anterior que debería haber causado cambios, que debería haber alertado a alguien, pero en lugar de eso, la aerolínea había continuado volando con los mismos aviones peligrosos, ganando dinero, permitiendo que más personas murieran. ¿Cómo es posible?, preguntó Miguel a los investigadores. ¿Cómo es posible que después de un accidente que mató a 143 personas, nadie investigó adecuadamente? ¿Cómo es posible que un defecto conocido fuera permitido continuar? Porque México en 1989 era diferente, explicó el investigador principal, un hombre llamado Gilberto Flores, que había dedicado su carrera a desentrañar misterios de aviación. Había corrupción, había presión política, había conexiones entre los ejecutivos de la aerolínea y los funcionarios del gobierno. Las investigaciones no eran independientes. El sistema estaba comprometido. Esto llevó a otro nivel de investigación. Los investigadores comenzaron a examinar los reportes originales del accidente de Querétaro. Lo que encontraron fue un informe que había sido reescrito múltiples veces, que mostraba evidencia de manipulación, que ocultaba hallazgos inconvenientes. El informe original, que había sido más honesto sobre las causas del accidente, había sido reemplazado por uno que culpaba al piloto. Los archivos fueron desenterrados. Los investigadores rastrearon a los funcionarios que habían estado involucrados en la investigación original. Algunos estaban muertos. Otros estaban viviendo retiros cómodos, trabajando como consultores privados, sin haber sido jamás llamados a cuentas por sus acciones. Uno de esos funcionarios era el ingeniero jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 1989, un hombre llamado Gerardo López Ruiz. López Ruiz era un técnico respetado, alguien que había construido una reputación como experto en seguridad aérea. Pero en 1989, cuando fue asignado a investigar el accidente de Querétaro, algo había sucedido. Sus hallazgos honestos habían sido presionados hasta convertirse en culpa del piloto muerto. López Ruiz vivía ahora en una casa de retiro en Cuernavaca, un lugar elegante con vistas a los valles verdes de Morelos. Tenía 90 años, vivía confortablemente, disfrutaba de su pensión generosa. Cuando los investigadores lo encontraron, López Ruiz inicialmente se negó a hablar. Pero luego, tal vez cansado, tal vez finalmente dispuesto a enfrentar lo que había hecho, accedió a una entrevista. «Recibí presión», admitió López Ruiz. «Fue dicho que si mis hallazgos no coincidían con ciertas conclusiones, habría consecuencias. Se me mostró documentos que sugerían que yo podría estar involucrado en la colusión si no cooperaba. Tenía una familia. Tenía una carrera. Cedí, reescribí el informe, culpé al piloto, y luego, durante 32 años, he vivido con eso». «¿Sabía que otros aviones se estrellarían?», preguntó el investigador. López Ruiz fue silencioso durante un largo momento. Su rostro, ya arrugado por la edad, se hundió más profundamente en arrugas. «Sospechaba», dijo finalmente. «Basado en lo que sabía sobre el defecto,
Sospechaba que podría haber otros incidentes. Esperaba que la aerolínea hiciera reparaciones después del accidente de Querétaro, pero no lo hicieron. Y luego, cuando sucedió el vuelo 447, supe con certeza que mi silencio había resultado en muertes adicionales. Las confesiones de López Ruiz fueron el punto de ruptura. La complicidad del gobierno en lo que había sucedido fue finalmente establecida. No era solo una corporación negligente, fue un sistema entero de gobierno, de regulación, de seguridad que había fallado. Fue un acuerdo implícito entre el poder empresarial y el poder político para priorizar el lucro sobre la vida humana. La reacción pública fue explosiva. Los manifestantes se reunían frente a los edificios de Aerolíneas Mexicanas. Los políticos que aún estaban vivos, que habían sido parte del sistema en 1989 y 1992, fueron llamados a explicar sus acciones. Algunos se retractaron, reconociendo el error. Otros se defendieron débilmente, arguyendo que el conocimiento sobre el defecto no era completo en ese entonces. Algunos simplemente desaparecieron de la vida pública, retirándose silenciosamente. Para Miguel, que hasta ahora había sido una víctima silenciosa, que había sido paciente, que había buscado justicia dentro del sistema legal, esto fue un momento de cambio. Decidió volverse más activo, más vocal. Comenzó a dar conferencias en universidades sobre seguridad aérea. Trabajó con grupos de víctimas para presionar por reformas regulatorias. Usó su plataforma de ingeniero y de persona que había descubierto a su madre para cambiar la conversación sobre cómo México trata las tragedias corporativas. Durante 32 años fuimos invisibles, dijo Miguel en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuimos 330 personas que murieron por negligencia. Fuimos familias que fueron rotas, pero no fuimos nada comparados con el costo de una reparación a tiempo. El sistema decidió que nuestras vidas no valían la reparación. El sistema decidió que el lucro era más importante que la seguridad. Y durante 32 años el sistema se salió con la suya. Pero ya no vamos a ser invisibles. Las palabras de Miguel fueron escuchadas. Grupos de defensa de derechos de los consumidores tomaron el caso. Diputados federales presentaron legislación sobre reforma de seguridad aérea. Se propusieron cambios en cómo se investigaban los accidentes aéreos, en cómo se separaban los procesos de investigación de la interferencia política. No fueron cambios perfectos, pero fueron cambios que no hubieran sucedido sin el descubrimiento de los restos del vuelo 447. Roberto, el padre de Miguel, vio los cambios desde Cancún. Vio a su hijo, ya un hombre de mediana edad, llevando el peso de una tragedia que había comenzado cuando era un niño. Estaba orgulloso del trabajo que Miguel estaba haciendo, pero también estaba preocupado. Sabía que cargar este peso durante tanto tiempo podría abrumar a cualquier persona. Una noche, Roberto llamó a Miguel. Su voz sonaba cansada, envejecida más allá de sus 90 años. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo Roberto. «Pero quiero que sepas que está bien dejar esto ir. Está bien vivir tu vida. No necesitas cargar esto por el resto de tu vida». Miguel, al escuchar la voz de su padre, sintió algo quebrarse dentro suyo. 32 años, toda su vida adulta había sido definida por la ausencia de su madre. Ahora, incluso después de haber descubierto sus restos, incluso después de haber trabajado por justicia, la ausencia permanecía. Era como si hubiera perdido a su madre no una vez, sino múltiples veces. «No puedo dejarlo ir, papá», dijo Miguel, «porque mientras lo deje ir, otras familias continuarán siendo invisibles, otros aviones continuarán siendo peligrosos, otros hijos continuarán perdiendo a sus madres. No puedo simplemente vivir mi vida». Roberto fue silencioso al otro lado de la línea.
Luego dijo, «Lo sé, supuse que dirías eso, supuse que serías demasiado como tu madre para simplemente seguir adelante. Era una activista en su corazón, siempre se preocupaba por las personas. Supongo que heredaste eso. Está bien, solo quería darte la opción. Pero la justicia, incluso parcial, nunca es suficiente para cerrar una herida tan profunda». 32 años después del descubrimiento de los restos, casi 40 años después de la desaparición original, Miguel se encontró en la selva lacandona nuevamente. Esta vez, estaba allí para inaugurar un monumento ampliado, un espacio de memoria que incluía no solo los 187 nombres del vuelo 447, sino también los 143 nombres del accidente de Querétaro. Era un monumento a la negligencia corporativa, a la corrupción gubernamental, a los muertos cuyas vidas fueron consideradas menos valiosas que el lucro. Era un lugar donde las familias podrían venir a llorar, a recordar, a procesar su duelo. El día de la inauguración llovía. La selva lacandona parecía llorar junto con los vivos. Miguel se paró frente al monumento, leyendo cada nombre grabado en la piedra negra. Su madre, Gloria Mendoza. Su padre adoptivo, Roberto Reyes, que viajaba con ella ese día. El niño de 5 años que viajaba a visitar a su abuela. La enfermera que iba a trabajar en un hospital rural. El vendedor de verduras. El profesor de música. 330 personas cuyos nombres estaban grabados aquí, cuyas historias fueron recordadas, cuyas muertes fueron reconocidas no como accidentes, sino como tragedias evitables. Catalina, que ya había muerto pero cuyas cenizas estaban cerca, parecía estar sonriendo desde algún lugar en la selva. Gloria también. 32 años de espera, de dolor, de búsqueda, pero finalmente justicia. No la justicia que hubiera traído a nadie de regreso, pero la justicia que reconocía lo que había sucedido, que nombraba a los responsables, que impedía que sucediera de nuevo. Miguel colocó una rosa blanca en la base del monumento, luego otro y otro, hasta que hubo 330 rosas blancas, una por cada vida. El acto fue silencioso, contemplativo, no fue dramático. No fue para las cámaras, fue solo un hombre honrando a los muertos, incluyendo a la madre que nunca conoció completamente, que solo conocía a través de historias, de fotografías, de un anillo de oro que había dejado hace 32 años. Mientras Miguel se paraba allí, bajo la lluvia, rodeado por 330 rosas blancas, la selva lacandona que había guardado el secreto durante tanto tiempo, pareció ofrecer su propia forma de paz. Los árboles que habían crecido alrededor de los restos del avión, que habían preservado la evidencia, que habían esperado 32 años, ahora estaban testigos de este acto de rememoración. Eran más que solo árboles, eran guardias de un misterio que había sido finalmente resuelto. 32 años es lo que tomó. 32 años de oscuridad, de silencio, de negligencia permitida. Pero finalmente la luz llegó. Finalmente los muertos fueron recordados. Finalmente la verdad fue contada. Y aunque no podía cambiar el pasado, podía cambiar cómo el pasado era entendido, cómo era recordado, cómo era honrado. Miguel caminó de vuelta a través de la selva lacandona esa noche, dejando las 330 rosas blancas bajo la lluvia. Sabía que mañana, tal vez, alguien más vendría a visitar el monumento. Tal vez un descendiente de una de las víctimas, tal vez simplemente alguien curioso que quería entender lo que había sucedido. Tal vez nadie vendría durante semanas, pero eso no importaba. El monumento estaría allí, los nombres estarían allí, la historia estaría allí. Y 32 años después, eso era suficiente.